¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes. Cada mañana cuando nos despertamos y en el transcurso de todo el día, es bueno estar meditando la palabra de Dios, lo que Dios nos habla. Es un tiempo con Dios. En este tiempo vamos a estar hablando acerca de una serie llamada Iglesia. Cuando viene la palabra iglesia a nuestra vida, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Generalmente podemos pensar en un edificio hecho por manos de hombres que tiene ciertas características. Generalmente pueden tener cúpulas, pueden tener ciertos vitrales muy especiales, o pueden tener también ciertas torres, características de un edificio que conocemos como iglesia. Sin embargo, esto no es así. Algunas personas piensan que iglesia es un edificio creado, formado o construido por manos de hombres. Algunas otras personas piensan que iglesia es una estructura organizacional que tiene una sede en cierto lugar. Algunas otras personas piensan que iglesia es una denominación o grupo doctrinal. ¿Has escuchado muchas veces la palabra que esta es la iglesia verdadera? Muchos de nosotros a veces predicamos más el concepto iglesia que predicar a Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde nace la palabra iglesia? ¿Y en qué momento se le ocurrió a una persona que existiera la iglesia? ¿Cuál es la razón y el propósito de la iglesia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Cuáles fueron las promesas del Padre sobre la iglesia? Y también, ¿cuáles fueron las características de la iglesia en los primeros siglos? Todo esto estaremos aprendiendo. Para ello quiero que me acompañe a el libro de Mateo capítulo 16, donde vamos a estar hablando cómo es que por primera vez en la Biblia aparece la palabra iglesia. ¿Y qué significado tiene? Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías y algún otro dice que es un profeta. Entonces Jesús vuelve a hacer y a lanzar otra pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro es el que se atreve a contestar y le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió a Pedro: Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre, que está en el cielo, te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En una versión, en la Nueva Traducción Viviente dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. La primera vez que aparece la palabra iglesia es aquí, en la segunda parte del capítulo 16 del versículo 18. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es muy importante poner atención en esta palabra, mi iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es una persona. Algunos de nosotros de repente tenemos confusiones y pensamos que hay una cabeza, ¿sí? Un ser religioso que está por encima de todas las personas que forman la iglesia y que esta es la cabeza de la iglesia y que a través de él Dios el Padre manda el mensaje a la iglesia.
Jesús está diciendo a quién le pertenece la iglesia. Cuando usa la palabra iglesia, que viene del griego eclesia y que significa los convocados a salir. En otras palabras, es los convocados a reunirse. Si bien estamos viendo que por primera vez en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, se usa la palabra iglesia. Pablo la usa constantemente. Vamos a ver que en muchos de los libros que el apóstol Pablo escribe, usa esta palabra, iglesia. Ahora, Jesús está diciendo con mucha claridad sobre quién edificaría la iglesia. Sobre la roca. La palabra roca. Roca es Cristo, es la roca, la fuente de salvación. Es muy interesante poder ver cómo Jesús comienza una conversación con sus discípulos preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando Jesús les pregunta, ellos contestan. Algunos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, y empiezan a decir, a dar muchas respuestas de lo que la gente pensaba que Jesús era. Sin embargo, Jesús se dirige a Pedro y le hace una pregunta muy interesante a todos los que estaban ahí. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El primero que responde es Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a Pedro y le dice, nadie te lo reveló, no te lo reveló ningún ser humano, sino esta palabra de quién soy yo, te lo han reflejado mi Padre. Mi Padre te lo ha reflejado. Pedro estaba consciente que Jesús era la cabeza de la iglesia. No era él. Él mismo le está diciendo dos cosas que tenemos que aprender hoy en esta mañana. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la reunión o la convocatoria de todos aquellos que han sido llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que son santos. La iglesia es un organismo viviente. No es un edificio, no es una estructura, no es una denominación, ni tampoco es una sede en algún lugar. Y el que es dueño, Señor y cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. ¿A quién le pertenece la iglesia? Dice la palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fueron las palabras de Jesús. La iglesia no es de una denominación, de una organización o de una religión. La iglesia es de Cristo. Y el fundamento de la iglesia es Jesús, la cabeza de la misma. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.